sola, la verdad. De hecho, empecé a hablarle a Raúl del tema de Nueva Zelanda y él me dijo, dice, mira, cuando se lo vayas a explicar a tus padres, me siento yo también con ellos y me lo cuenta, como él diciendo, esta está loca. Vale, pues yo empecé a pensar qué puedo hacer para mejorar mis condiciones laborales, ¿no? Todavía no me había cansado tanto, la veterinaria no había hecho tantos estragos sobre
serie, bueno, analítica, una serie de cosas. En ese proceso del visado yo tardé mogollón. A Raúl se lo dieron pronto y yo sin embargo tardé muchísimo. Los fondos, lo que hicimos fue que nuestros padres nos ingresaron el dinero, hicimos la foto y luego se lo devolvimos porque fondos no teníamos ninguno. Entonces lo que, bueno, luego pues tengo que agradecer aquí a mis padres porque cada uno me dio la mitad de ese dinero y a Raúl, pues Raúl cogió ese dinero del dinero que tenía ahorrado bueno, de cuando se vendió la empresa de su padre al fallecer. Entonces, sin esa ayuda no hubiéramos podido hacer nada, claramente. Así que desde aquí siempre estaremos inmensamente agradecidos a nuestros padres. Bueno, total, que en el visado a mí me tardaron un montón porque supongo que, bueno, lo que me seguí en Instagram, creo que hice una publicación una vez, pero bueno, yo tengo lo que es el esternón, lo tengo hundido, además de que me falta el músculo pectoral derecho, pero bueno, eso es síndrome de Poland, pero es otra cosa. El petún excavatum, o sea, el tener el esternón hundido hace que el corazón esté desviado y bueno, ellos vieron algo anómalo y dijeron que necesitaban un informe ecocardiográfico, una ecografía del corazón para verificar que yo estaba sana. Entonces también tuve que pagar esa prueba para verificar que estaba sana. Y bueno, tras todo ese proceso, antes de nada, bueno, ya había sentado a mi padre, a Raúl le había explicado la idea, le había parecido súper loca, pero yo estaba como súper convencida. Al final nos habían dado una estimación desde la empresa. Obviamente cogimos la academia más barata y hicimos como de esos meses, fueron la mitad, era como de inglés, clases de inglés general, y la otra iban a ser clases específicas para el examen del IELTS, que con eso pues podía acceder a doctorado, a internado en el extranjero, etcétera. Y bueno, yo lo vendí un poco así como una gran oportunidad para nosotros, para irnos al extranjero, para mejorar. Y como al final pues mis padres sabían lo explotados que estábamos aquí, pues también pensaron que quizá además eso me haría encontrar más trabajo en la Costa del Sol y por
ropa. Bueno, hicimos ese viaje en tren cargando con los 30 kilos, luego de Madrid a Dubái, que fueron unas 7 horas. Paramos allí y ya allí desayunando nos dimos cuenta de lo carísimo que era todo. Y luego de Dubái a Sydney en Australia fueron, no sé si eso fue un vuelo de 17 horas. Yo lo pasé fatal porque íbamos en una buena compañía, pero al final un avión donde había otra persona al lado que teníamos que despertar para pasar. Luego a mí me dieron náuseas y no hacían más que poner los olores de la comida. En fin, lo pasé regular. Y luego una vez que llegamos a Sydney, que estábamos muertos, eran 3-4 horas más hasta Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces llegamos reventados como os podéis imaginar. ¿Y qué pasó? Vale, que nos habíamos acordado con una familia que vino a recogernos. Llegamos como a las 2 del mediodía y claro, la academia estaba en el centro de Auckland, en el centro de la ciudad, pero ellos cuando vinieron a recogernos nos habían dicho que sí, que había autobuses, que no nos preocupáramos, que bla bla bla. Pero claro, cuando fuimos tardamos 1 hora en coche desde el aeropuerto hasta su casa. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que no solo es que estaban a tomar viento para todos los días coger un autobús. Teníamos las clases de inglés, pues era el horario más tarde que tenían allí. De 3 a 7 era la clase, de lunes a viernes. Que como era un horario más tardío, pues claro, en nuestra clase pues encontramos mucha gente de Latinoamérica y también había de Arabia Saudí, etcétera. Entonces bueno, claro que nos pasó que estábamos allí y entonces bueno, vimos que era súper lejos y nos encontramos que de repente donde nos íbamos a alojar era el garaje. Mira, yo cuando llegué y vi que estábamos en un minúsculo garaje, frío como el sol, lleno de polvo, la puerta hasta arriba, y encima teníamos salidas de ahí y habían hecho como un pequeño baño, pero súper mega estrecho, que el lavabo era nada. Y encima de repente vimos que al lado había un muchacho también, otro estudiante, viviendo en otro zulito que habían construido y yo me sentí súper engañada. Porque yo con esta familia, tú dirás, pues haberlo pensado antes, pero obviamente yo había estado intercambiando email con esta familia. Yo tengo un problemita, un issue, una cosita, que yo cuando me sacan de mi baño de confort me cuesta mucho hacer mis cositas, eso ya lo he contado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo le dije a la mujer que lo que yo necesitaba era un baño para nosotros y ella me dijo que sí, que el baño era nuestro, que no sé cuánto. Y cuando de repente entonces vi que teníamos enfrente a otro muchacho y que compartíamos el baño, dije, otra, engaño total. Y me parece súper mal que tú te presentas después de un viaje larguísimo y tan engañado. Y yo me quedé todo loca, no me lo podía creer. Todo esto, súmale el estrés de hablar en inglés, que eso tenía que verlo, uno con el B1 puesto siempre detrás mía, en plan, yo no hablo,
que no hacía más que ofrecernos el desayuno, el café y yo no, mira que no queremos ir. Y bueno, fue horrible porque ellos no, a ver, asumieron que no había, es verdad que bueno, yo pensé que no te iba a importar, vamos, que sabía que me había engañado de todas. Entonces empezó a decir que bueno, que nos iban a llevar a casa de unos amigos, de unos familiares, nos tuvieron por un tour unas 2 horas para ver si nos gustaba alguna de las habitaciones que tenían, digamos, para invitados. O sea, esta gente quería llevarse el dinero de tener allí a un estudiante, vamos, con toda su gana. Y entonces, a pesar de que nosotros le decíamos que no, ellos no hacían más que insistir. Y entre que yo quería ser polite, educado, y que el inglés era limitado, pues nada, tuvimos que hacer ese tour con esta gente para al final decirles por favor que nos dejaran en el centro de la ciudad, y nos fuimos a un hostel y allí nos quedamos. Ese día que me acuerdo perfectamente porque a mí se me derrumbaba el mundo, estaba lloviendo una tromba, estábamos con los maletones de 30 kilos en un hostel en el centro de Auckland y sin sitio donde ir. Entonces bueno, llegamos unos días antes de que empezara la academia y yo ya me quería ir a mi casa, o sea, yo ya quería, yo estaba llorando, me quería ir, sentía que había hecho una locura y que bueno, con ese sentimiento tuve más de un mes por ahí. Total, que nada, allí en el hostel nos quedamos 3 días. El internet era súper caro, pero
se reconocía. O sea, yo, esto es una cosa que no entiendo, que se reconoce en Inglaterra y podemos trabajar de veterinario allí, pero en Nueva Zelanda no. ¿Qué pasa? Que para ser veterinario allí teníamos que hacer un examen que costaba la friolera de $20.000, ¿vale? Que costaba de examen de todo tipo test, ¿no? Y luego tenía una parte escrita y una parte práctica, y además no solamente era para ser veterinario de pequeños animales, por ejemplo, ¿no? Sino que tú te tenías que estudiar todas las especies otra vez, y la práctica te podía salir, yo que sé, hacer algo, un procedimiento en una vaca. Pero bueno, durante un tiempo, o sea, esa era una idea futura, porque lo que sí me aseguraron desde el colegio de veterinario era que podríamos trabajar de enfermero, ¿vale? Entonces, que no es como la auxiliar de aquí de España, sino que allí enfermería de veterinaria es una carrera, igual que en Inglaterra, no es un curso. Y entonces son, además saben un montón, y nos dijeron que como enfermeros lo mismo si podíamos encontrar, con lo cual eso a nosotros nos abrió el cielo. Y yo que hice, que desde España contacté con la clínica que había en Auckland, y les dije si les interesaba, que éramos dos veterinarios que queríamos hacer práctica, está allí en la clínica, pues para hacerte un poco con el lenguaje, porque una cosa está un inglés general, un B1, un B2, y luego el léxico que se usa, ¿no?, en la veterinaria. Yo pensé que se iban a morir por tener dos personas ayudando con conocimiento, pero no. Muchos no nos contestaron, otros nos contestaron amablemente, que gracias, pero no. Y hubo una persona que nos contestó y nos dijo que sí, que nos pasáramos por la clínica y tal. Jodie, que fue nuestra gran salvadora. Entonces, bueno, cuando llegamos allí, pues claro, eso quedó ahí como en el email, ¿no? Pasaron los meses y ya llegamos allí. Y entonces recuerdo que le contactaría otra vez por email con esta persona, y ya le pasé como mi teléfono de allí de Nueva Zelanda, y recibo un día una llamada. No recuerdo ahora mismo cómo fue, pero sé que me llamó. No entendía nada de lo que me dijo por teléfono. O sea, a ver, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero con otro idioma, al menos si estás viendo a la persona, los gestos, el contexto, mirándola a los labios, es más fácil. Pero por teléfono no entendí nada de lo que me dijo esta mujer, y me quedé así. Y digo, me acuerdo que colgué. Yo, yeah, ok. Colgué y me dice, Raúl, ¿qué? Digo, no lo sé. No sé si me ha dicho que vayamos ahora o que vayamos otro día. No he entendido nada. Horror. Entonces, bueno, además la clínica quedaba como lejillo. ¿Qué hicimos? Pues fuimos andando y dijimos, vamos a presentarnos, a ver si nos han dicho hoy u otro día, ya con toda la cara de vergüenza de no me he enterado de lo que me has dicho, pero vamos ahí. Y vamos a todos sitios andando por no gastar dinero en autobús. Entonces recuerdo una compra que hicimos donde cogimos como un banquito estos de plástico para podernos sentar para comer y no sé qué, y andamos para el centro comercial donde estaba 3 o 4 horas, que también, bueno, nosotros como pobres nos justificábamos y decíamos
todos los días, todas las mañanas en bicicleta. Estábamos allí a las 8. Llevábamos nuestro chubasquero que llovía, no sé qué, daba igual. Íbamos en bicicleta. Y bueno, eso nos permitió pues estar las consultas, aprender. Yo lo flipaba con los veterinarios allí. Porque era como, tú has visto el Bondi Pet. O sea, iban vestidos de calle, con su batica por encima. Y te cogían la anamnesis y tal. Y luego lo que era pringarse de hacer la prueba de no sé qué, todo eran las enfermeras, que eran todas chicas. Las enfermeras y ellos luego salían ahí con su iPad y le enseñaban, le decían al dueño, siéntese, y le enseñaban los resultados de la prueba por el iPad. Y era como, y ahora le darán su medicación. Y en la recepción las enfermeras se la daban. Y yo decía, Dios, cobraban a $90 la hora. Y además me encantaba porque tenían el concepto de la conciliación laboral y de familia. Entonces, pues bueno, a las 6 se cerraban todos los negocios, no la mayoría, pero era como que tú tenías un paciente que necesitaba más hospitalización. Allí no se quedaba ningún veterinario ni nada. Venía una ambulancia o los propios dueños lo llevaban a un centro que había de urgencia. Y entonces ese centro pues se encargaba de todos los animalitos de la clínica que requerían pues supervisión nocturna, alguna urgencia, todo era allí. Entonces los veterinarios llegaban a las 6 y ya está. Entonces bueno, la verdad es que súper bien. Nosotros llegamos, o sea, íbamos por las mañanas a esta clínica, por la tarde íbamos a las clases de inglés y luego los fines de semana, por supuesto, yo busqué más cosas y íbamos algunos sábados del mes al RSPCA a limpiar las jaulas de los perros. Era un rollo porque teníamos que coger un autobús súper temprano, que Raúl me mataba, 1 hora y pico, casi 1 hora y media de autobús, ida y vuelta los sábados por la mañana bien temprano, para ir a limpiar la jaula, estar con los perros, ponerle aquello todo decentado y tal. Era como una especie de perrera, ¿no? Y luego la gente pues iba, los veía, algunos los adoptaban, había gatos, había cerdos, había de todo. Y bueno, recuerdo que nos tuvimos que comprar unas botas de esas de goma grande, y allí te daban como un mono de trabajo para que no te mancharan mucho. Y bueno, yo lo que mejor recuerdo de esos viajes de 1 hora y pico tan temprano eran los drivers de los autobuses. Oye, ellas iban con todas, en general los kiwis, las personas de allí están súper acostumbrados a que haya aquello muy cosmopolita. Hay gente de todo el mundo. Entonces están acostumbrados, son gente muy sonriente, que te ayuda. La verdad es que es un carácter que me encanta. Aquello nos enamoró del país, además de sus bonitos paisajes, la gente. Y entonces me acuerdo que era como todo el mundo, además, thank you driver, cuando se iban y se ponían flores en la cabeza, gente muy alegre. Y Raúl y yo pues escuchábamos la musiquita, cada uno con un casco y de un MP3 que yo tenía, me acuerdo perfectamente. Y bueno, íbamos charlando y era también bonito. Y luego, bueno, con el tiempo, a través de en esta clínica, pues claro, nos conocieron y entonces pues bueno, nos dieron la oportunidad en el centro de urgencia hacer práctica. Entonces también íbamos los fines de semana, que era cuando nos quedaba tiempo, y bueno, íbamos allí a hacer turnos, largos turnos también, sin pagar ni nada, donde bueno, pues revisábamos a los animales, hacíamos las tareas de enfermero, pero nunca firmando nada. Ellos luego nos reconocieron las horas y tal como práctica. Pero bueno, al final pues también conocimos a mucha gente allí y luego pues también esa fue casi la oportunidad, porque cuando ya se nos acababa el visado solamente fuimos como a un abogado que tuvimos que pagarnos
un 6,5 en vez de un 7, y eso me quitó del proceso de selección del internado. Pero bueno, todo pasa por algo, así que en fin, eso fue un poco. También a través de la clínica conocimos lo que ya hemos hecho un vídeo también del house sitting, y entonces pudimos dejar la residencia china y nos dedicábamos a estar en casa de la gente, pues cuidando sus mascotas y la casa también. Eso nos dio también mucha alegría. Estamos en casas preciosas con animales chulísimos, y bueno, y luego pues también lo hemos podido practicar un poco aquí en España, aunque eso no se estila tanto, la gente no se fía tanto de unos de otros. Y nada, ya cuando sabíamos que no íbamos a poder quedarnos allí, pues lo que hicimos fue que cuando terminaron la clase ellos te daban como unas 2 semanas más, para que tú viajaras por el país y luego ya te tenías que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo que hicimos en esas 2 semanas fue coger los ahorros que teníamos y alquilarnos una caravana y bueno, recorrer la isla, sobre todo la isla sur. No son 2 islitas, hicimos un ferry y luego la isla sur. La isla sur es horrible, o sea, la isla sur es preciosa. Lo que fue horrible fue el viaje en ferry con la caravana. Los dos estábamos súper mareados con un frío del copón fuera de la cubierta, o sea, fuera, porque es que teníamos el estómago levantadísimo como medio barco, pero en vez de quedarnos dentro echando potas, pues decidimos salir fuera y pasar más rato fuera. Vamos, cuando llegamos al otro lado es que no podíamos movernos de lo congelados que estábamos. Pero bueno, lo que os cuento es que al final, de alguna manera, si habéis llegado hasta aquí, pues conseguimos ahorrar. Pero ya os digo que como fue, pues quedará en la incertidumbre hasta que, no lo sé, lo mismo me lo llevo a la tumba, o lo mismo lo compartimos alguna vez. Y lo que hicimos fue que ese dinero que habíamos ahorrado, pues lo que hicimos fue eso, alquilar caravana y no 2 semanas. Entonces eso fue, Raúl lo describe siempre como las 2 mejores semanas de su vida, y yo creo que es totalmente cierto. O sea, esa libertad que sientes cuando estás en la caravana, cuando no teníamos internet, muchas veces que no dormíamos en camping, y era como despertarte con los pájaros y la luz y luego acostarte cuando se iba la luz, ¿no? Era precioso, y nos parábamos pues de repente aquí en mitad de este lago con esta montaña a tomar una infusión. Era precioso. Preparábamos